¿Has sentido alguna vez que el mundo entero te ha olvidado justo en el momento en que más necesitas sentirte especial? Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Imagina por un momento que es tu cumpleaños. Ese día que desde pequeña has esperado con ilusión, ese día que debería estar lleno de sonrisas, abrazos y celebraciones. Ahora, imagina que una por una, las personas que considerabas importantes en tu vida comienzan a cancelar los planes que habían hecho contigo. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Esa sensación devastadora de que tal vez no importas tanto como creías, de que tu felicidad no es prioritaria para nadie más. Esta es exactamente la realidad que vivió Carmen Delgado una lluviosa tarde de marzo en Madrid. A sus 23 años, esta joven diseñadora gráfica había aprendido a valorar su independencia. Había construido su vida profesional desde cero y se sentía orgullosa de su pequeño apartamento en Malasaña. Pero hay momentos en la vida donde todo el éxito personal del mundo no puede llenar el vacío que deja la soledad, especialmente cuando esa soledad llega envuelta en la cruel ironía de un cumpleaños olvidado. Carmen había preparado todo con la meticulosidad que la caracterizaba. Su apartamento estaba impecablemente arreglado, había comprado velas aromáticas especiales para la ocasión, había preparado aperitivos caseros, con ese amor que solo ponemos cuando esperamos compartir momentos especiales con las personas que amamos. Incluso había elegido cuidadosamente su atuendo, un elegante vestido azul marino que guardaba para ocasiones importantes, esperando pacientemente en su armario el momento perfecto para brillar. Pero a veces, la vida tiene otros planes para nosotros. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que le sucedió a Carmen esa noche cambió por completo su perspectiva sobre el destino, el amor y las oportunidades que aparecen cuando menos las esperamos. El teléfono comenzó a sonar con esas llamadas que ninguno de nosotros queremos recibir. Primera llamada. Isabel, su mejor amiga desde los días universitarios, esa cómplice de risas y secretos, cancelando con una excusa sobre su novio enfermo. Segunda llamada. Miguel, su compañero de trabajo, alegando un compromiso familiar urgente que había surgido de la nada. Y así, una tras otra, las excusas fueron llegando como dagas silenciosas que atravesaban sus expectativas y sus ilusiones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los momentos más dolorosos de nuestra vida suelen convertirse en los puntos de inflexión más importantes? Carmen se encontró sola en su apartamento perfectamente decorado, rodeada de una celebración que nunca tendría lugar, mirando por la ventana las calles mojadas de Madrid, mientras la realidad de su soledad se hacía cada vez más pesada. Pero aquí es donde nuestra historia toma un giro completamente inesperado. Porque a veces, cuando creemos que hemos tocado fondo, cuando pensamos que no hay salida para nuestro dolor, el universo nos prepara una sorpresa que jamás podríamos haber imaginado. Lo que vas a descubrir ahora sobre lo que le ocurrió a Carmen esa noche podría sorprenderte tanto como la sorprendió a ella. Porque lo que comenzó como el peor cumpleaños de su vida estaba a punto de convertirse en el encuentro más extraordinario que jamás habría soñado posible. Sí, sientes que este tipo de contenidos te aporta y quieres seguir explorando conmigo, te invito a suscribirte y no perderte lo que viene. Carmen se quedó allí, parada frente a su armario, contemplando ese vestido azul marino que había elegido con tanta ilusión. Era una de esas prendas que compras pensando en momentos especiales, esas que guardas esperando la ocasión perfecta. Había imaginado cómo se sentiría usándolo rodeada de risas, brindis y felicitaciones, pero ahora colgaba allí,
como un recordatorio silencioso de todas las expectativas que se habían desplomado en cuestión de horas. Existe algo profundamente revelador en estos momentos de transformación personal, cuando nos vemos obligados a enfrentar verdades que preferíamos mantener ocultas. Carmen caminó hacia la ventana de su pequeño piso en Malasaña, y lo que vio la confrontó con una realidad que había estado evitando durante meses. Las calles de Madrid brillaban bajo la lluvia, llenas de vida y movimiento. Personas que corrían protegiéndose del aguacero, cada una con sus propias historias, sus propios destinos, sus propias celebraciones. 23 años, murmuró para sí misma, y en esas dos palabras había un peso que iba mucho más allá de la edad. Era el peso de las decisiones que había tomado, de las relaciones que había construido, de la vida que había creado. Observó a las personas corriendo por las calles mojadas de la capital española y se dio cuenta de algo que la golpeó como un rayo. Estaba completamente sola en el día más importante del año para ella. Pero aquí es donde el impacto real de su situación comenzó a revelarse en toda su crudeza. No era solo que sus amigos hubieran cancelado, no era solo que sus planes se hubieran arruinado. Era algo mucho más profundo, algo que tocaba los bastidores de su vida familiar y que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Su madre estaba en Valencia, completamente absorta en su nueva relación, demasiado ocupada construyendo una nueva vida para recordar que tenía una hija que estaba cumpliendo años, y su padre, perdido en algún pueblo de Andalucía con su nueva familia, parecía haber borrado completamente de su memoria que Carmen existía. Esta verdad oculta que muchos preferimos no enfrentar. A veces las personas que deberían amarnos incondicionalmente simplemente se olvidan de nosotros. El viaje emocional que Carmen estaba experimentando en esos momentos es algo que muchos de nosotros hemos vivido en silencio. Esa sensación de invisibilidad, de no importar lo suficiente, de ser prescindible en la vida de quienes consideramos importantes. Es un dolor particular, uno que se instala en el pecho y que nos hace cuestionar no solo nuestras relaciones, sino nuestro propio valor como personas. Pero había algo en la mentalidad de Carmen que estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras observaba la lluvia golpear contra el cristal de su ventana, algo se removió en su interior. Una determinación que había estado durmiendo. Una fuerza que no sabía que poseía, porque a veces necesitamos tocar fondo para descubrir de qué estamos realmente hechos. Existe un sonido particular que tiene la lluvia cuando golpea contra el cristal de una ventana en un momento de soledad profunda. Para Carmen, ese sonido se había convertido en la banda sonora perfecta de su vida durante los últimos meses. Trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia prometedora del centro de Madrid. Había logrado construir una carrera sólida. A pesar de su juventud, tenía su independencia económica y un futuro profesional brillante por delante. Pero hay una verdad oculta que muchos profesionales exitosos conocen, pero raramente admiten. Puedes tener todo el éxito del mundo y aún así sentir un vacío existencial que te consume por dentro. La paradoja de Carmen era la misma que enfrentan millones de personas en las grandes ciudades del mundo. Había logrado todo lo que se supone que debería hacerte feliz según los estándares sociales, pero nunca se había sentido tan desconectada de su propia humanidad. Sus días transcurrían entre proyectos creativos, reuniones con clientes, deadlines y pequeños logros profesionales. Pero cuando llegaba a casa, cuando cerraba la puerta de su apartamento en Malasaña, se enfrentaba al silencio ensordecedor de una vida que había construido para impresionar a otros, pero que no la llenaba a ella. Pero en ese momento de crisis, algo extraordinario comenzó a suceder. Carmen se observó a sí misma en 1900
El reflejo de la ventana empañada por la lluvia y por primera vez en mucho tiempo se vio realmente. No como la diseñadora exitosa, no como la hija que había decepcionado a sus padres, no como la amiga que todos cancelaban. Se vio como Carmen, simplemente Carmen, y se dio cuenta de que esa persona merecía respeto, amor y celebración. No me voy a quedar aquí lamentándome, se dijo en voz alta, y en esa declaración había una fuerza que la sorprendió. Su voz resonó en el apartamento vacío con una determinación que hacía tiempo no sentía. Es mi cumpleaños y merezco celebrarlo. Esta transformación interna no llegó acompañada de música épica ni de efectos especiales. Llegó como llegan los momentos más importantes de nuestras vidas, silenciosa, simple, pero revolucionaria. La decisión que tomó Carmen en ese instante fue un acto de rebeldía pura contra las circunstancias que la habían llevado hasta allí. Decidió que saldría sola a cenar a ese restaurante elegante del barrio de Salamanca que siempre había querido conocer, pero nunca se había atrevido a visitar sin compañía. Era ese tipo de lugar al que siempre había dicho, algún día iré con alguien especial, sin darse cuenta de que ella misma era esa persona especial que había estado esperando. El impacto psicológico de esta decisión fue inmediato. De repente, Carmen no era una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de su propia experiencia. El poder había regresado a sus manos, y con él una energía que había olvidado que poseía. 40 minutos después, estaba completamente transformada. Su maquillaje era perfecto, no para impresionar a nadie más, sino para sentirse hermosa para sí misma. Su cabello suelto caía en ondas naturales que enmarcaban su rostro con una elegancia innata que solo surge cuando una mujer se arregla desde el amor propio genuino. Ese vestido azul marino que había esperado pacientemente en el armario, finalmente encontró su momento. No era el momento que había planeado, pero era el momento perfecto para lo que estaba por venir. Los zapatos de tacón que había comprado para ocasiones especiales completaban un look que irradiaba confianza y autodeterminación. Carmen no lo sabía aún, pero se estaba preparando para el encuentro más importante de su vida, y lo estaba haciendo con una mentalidad completamente renovada. El trayecto en taxi hacia el restaurante Azotea se convirtió en una experiencia reveladora para Carmen. Mientras las calles de Madrid pasaban por la ventanilla, empañada, y por la lluvia que continuaba cayendo, se dio cuenta de que estaba experimentando algo que muchos de nosotros hemos sentido, pero pocos se atreven a reconocer: el miedo a ser juzgados por disfrutar de nuestra propia compañía. Le dijo al conductor la dirección de ese lugar elegante en el barrio de Salamanca que siempre había querido conocer, pero que había postergado una y otra vez esperando la compañía adecuada. Hay una verdad oculta en esto que la sociedad rara vez discute abiertamente. Hemos sido condicionados para creer que cenar solos, ir al cine solos o disfrutar de experiencias elegantes sin compañía es algo triste, desesperado, casi vergonzoso. Pero Carmen estaba a punto de descubrir que existe un poder extraordinario en romper con estos condicionamientos sociales. Una libertad que solo se experimenta cuando decidimos que nuestra felicidad no depende de la aprobación o presencia de otros. Durante esos minutos en el taxi, su mentalidad continuó transformándose. Cada semáforo en rojo se convertía en una oportunidad para reflexionar sobre las decisiones que había tomado hasta ese momento de su vida. Había construido una carrera exitosa, sí, pero había sacrificado su capacidad de disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Había mantenido amistades que claramente no valoraban su presencia, tanto como ella valoraba la de ellos. Había esperado que otros validaran su valor en lugar de reconocerlo ella misma.
Cuando el taxi se detuvo frente al restaurante Azotea, Carmen sintió una mezcla de nerviosismo y determinación que le recordó a esos momentos de la infancia, cuando te preparas para saltar desde el trampolín más alto de la piscina. El restaurante era exactamente todo lo que había imaginado durante meses. La fachada elegante prometía una experiencia sofisticada y a través de los ventanales se podía ver una decoración que mezclaba elementos industriales modernos con toques acogedores que creaban una atmósfera perfecta para una noche especial. Pero aquí viene la parte que realmente pone a prueba nuestro carácter, ese momento en que nuestras convicciones internas se enfrentan al juicio del mundo exterior. Carmen empujó la puerta de cristal del restaurante y se encontró con una recepcionista impecablemente vestida, rodeada de un ambiente donde prácticamente todos los comensales estaban en parejas o grupos. Las conversaciones suaves, el tintineo de copas y cubiertos y la iluminación tenue creaban exactamente la atmósfera romántica e íntima que había imaginado, pero ahora la enfrentaba sola. ¿Mesa para cuántas personas?, preguntó la recepcionista con esa sonrisa profesional que caracteriza a los establecimientos de alta gama. Y aquí está el momento de verdad, ese instante en que podemos elegir entre retroceder hacia nuestra zona de confort o dar un paso adelante hacia nuestra transformación personal. Carmen sintió las miradas curiosas de otros clientes. Notó las conversaciones que se pausaban ligeramente cuando pasaba. Percibió esa energía, sutil pero inconfundible del juicio social. Solo una, respondió Carmen, y aunque trató de sonar segura, pudo sentir cómo su voz traicionaba apenas un matiz de vulnerabilidad. Pero había algo poderoso en esa vulnerabilidad, algo auténtico que contrastaba dramáticamente con la actuación constante que había estado realizando en su vida cotidiana. Era la primera vez en meses que se permitía ser completamente honesta sobre su situación, sin disfraces, sin excusas elaboradas, simplemente siendo ella misma en toda su humanidad imperfecta. La recepcionista la condujo a una mesa pequeña, estratégicamente ubicada junto a la ventana, con una vista perfecta hacia el jardín interno del restaurante. Era exactamente el tipo de mesa que Carmen habría elegido si hubiera tenido la opción. Un rincón íntimo que le permitía observar tanto el ambiente interior como el paisaje exterior, mientras le brindaba cierta privacidad para procesar lo que estaba viviendo. Se sentó con una gracia que ella misma no sabía que poseía, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado discretamente por otros comensales que claramente se preguntaban qué historia había detrás de esa mujer elegante que cenaba sola en su cumpleaños. El menú llegó a sus manos como una invitación a tomar otra decisión transformadora. Carmen lo estudió con una atención que iba mucho más allá de simplemente elegir platillos. Cada opción representaba una declaración sobre cómo quería vivir este momento. Si iba a cenar sola en Minimansión, su cumpleaños, si iba a romper con todas las convenciones sociales que habían gobernado su vida hasta ese momento, entonces al menos sería una experiencia memorable, una que honrara la valentía que había demostrado al llegar hasta allí. Había algo profundamente simbólico en ese acto aparentemente simple de leer un menú. Durante años, Carmen había tomado decisiones basadas en lo que otros esperaban de ella, en lo que era seguro, predecible, socialmente aceptable, pero sentada en esa mesa, rodeada de la elegancia de un restaurante al que nunca se había atrevido a ir sola, se dio cuenta de que estaba experimentando una libertad que hacía mucho tiempo no sentía. La libertad de elegir exactamente lo que quería, sin tener que considerar las preferencias, limitaciones o juicios de nadie más. Mientras deliberaba entre el salmón a la plancha y el risotto de gambas, Carmen se permitió saborear este momento de autonomía completa. No había prisa,
No había compromiso con los gustos de otros. No había necesidad de justificar su elección o explicar sus preferencias. Era un acto de autodeterminación pura y se sorprendió de lo liberador que se sentía. Pero el destino, como suele suceder en los momentos más inesperados, estaba preparando una de esas revelaciones que cambian el curso de nuestras vidas para siempre. Mientras Carmen estaba completamente concentrada en su proceso de decisión culinaria, absorta en esa nueva experiencia de autonomía total, notó por el rabillo del ojo que alguien se acercaba a su mesa. Su primer instinto fue defensivo, como el de cualquier mujer que ha aprendido a protegerse de aproximaciones no deseadas en espacios públicos. Levantó la vista lentamente y se encontró con la imagen de un hombre que desafiaba todas sus expectativas previas. Era alto, con una presencia natural que llenaba el espacio sin necesidad de esfuerzo. Su cabello oscuro estaba impecablemente arreglado, pero no de esa manera artificial que sugiere vanidad excesiva, sino con esa elegancia casual que solo poseen las personas genuinamente seguras de sí mismas. Pero fueron sus ojos los que la impactaron más profundamente, unos ojos castaños que literalmente brillaban con una luz propia, como si llevaran consigo secretos fascinantes y experiencias extraordinarias. «Disculpe la molestia», dijo él con una voz que era grave pero aterciopelada, el tipo de voz que sugiere inteligencia y sofisticación sin sonar pretenciosa. «Pero no pude evitar notar que está cenando sola». Carmen sintió inmediatamente cómo se activaban todos sus mecanismos de defensa. Arqueó una ceja con esa expresión que había perfeccionado a lo largo de los años. Esa mirada que claramente comunicaba que estaba preparada para rechazar cortésmente pero firmemente a otro hombre que asumía que una mujer sola en un restaurante necesitaba compañía, validación o rescate. «¿Y eso es un problema?», respondió Carmen, con esa mezcla de desafío y dignidad que caracteriza a las mujeres que han aprendido a defender su espacio personal. Era la respuesta automática que había perfeccionado durante años de experiencias urbanas. Esa barrera invisible, pero efectiva, que mantiene a distancia a quienes se acercan con intenciones cuestionables. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que no esperaba, algo que revelaría la diferencia fundamental entre los encuentros superficiales y aquellos que tienen el potencial de transformar nuestras vidas. Él sonrió, y no fue esa sonrisa calculada que utilizan los hombres cuando intentan desarmar defensas femeninas, sino algo completamente diferente. Era una sonrisa genuina, llena de warmth auténtico, que parecía surgir desde un lugar profundo de comprensión y respeto. «Al contrario, me parece admirable», respondió con una sinceridad que Carmen sintió inmediatamente en su pecho. Pero percibí por la expresión de su rostro que quizás este no era exactamente el plan original para hoy. Aquí es donde se revela una verdad oculta sobre la naturaleza humana que pocos entienden completamente. Existe una diferencia abismal entre quienes se acercan a nosotros para obtener algo y quienes genuinamente pueden ver más allá de la superficie. Este desconocido no había hecho ninguna suposición sobre su disponibilidad. No había asumido que necesitaba compañía y, más importante aún, había demostrado una capacidad de observación que iba mucho más allá de lo superficial. Había visto su tristeza, había reconocido su vulnerabilidad, pero lo había hecho desde un lugar de respeto genuino. Había algo en su manera de hablar que completamente desarmó las defensas que Carmen había construido tan cuidadosamente durante años. No era agresivo, no era insistente, no había ninguna agenda oculta en sus palabras. Era simplemente un ser humano reconociendo a otro ser humano en un momento de vulnerabilidad.
y ofreciendo conexión desde un lugar de autenticidad absoluta. No lo era, admitió Carmen, y se sorprendió profundamente de su propia honestidad. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera censurarlas, antes de que pudiera construir la fachada perfecta que normalmente mostraba al mundo. Era para hacer una cena de cumpleaños con amigos, pero... Y ahí se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de confesar su dolor más profundo a un completo desconocido. Pero había algo en este momento, algo en la manera como él la miraba, que creaba un espacio seguro para la vulnerabilidad. Era como si el universo hubiera conspirado para crear este encuentro exactamente cuando ella más necesitaba recordar que todavía existían personas capaces de ver más allá de las apariencias. El impacto psicológico de esta interacción fue inmediato y profundo. Durante meses, Carmen había estado rodeada de personas que la conocían superficialmente, que interactuaban con la versión de ella que proyectaba profesionalmente, pero que raramente se molestaban en ver realmente quién era debajo de toda esa competencia social. Y aquí estaba un desconocido que en menos de 5 minutos había demostrado más comprensión y empatía genuina que muchas de las personas que consideraba cercanas. ¿Puedo sentarme?, preguntó él, y nuevamente la manera como formuló la pregunta revelaba un nivel de respeto que era casi refrescante en su simplicidad. No estaba asumiendo nada, no estaba tomando su vulnerabilidad como una invitación automática, estaba pidiendo permiso, reconociendo su agencia y su derecho a decidir sobre su propio espacio y experiencia. Prometo que no soy un psicópata, añadió con un humor ligero que aligeró la intensidad del momento sin trivializarlo. Carmen dudó por un momento, no porque sintiera peligro, sino porque reconocía que este encuentro podría cambiar algo fundamental en su noche, posiblemente en su vida. Había algo diferente en él, una elegancia natural que no tenía nada que ver con ropa cara o modales aprendidos, sino con esa gracia inherente que poseen las personas que están cómodas consigo mismas. Por favor, dijo finalmente, indicando la silla frente a ella, y con esas 2 palabras abrió la puerta a una experiencia que redefinirá completamente su comprensión sobre las conexiones humanas auténticas. El momento en que 2 extraños intercambian nombres por primera vez es uno de esos rituales sociales que damos por sentado, pero que en realidad marca el inicio de todas las grandes transformaciones humanas. Diego Mendoza, dijo él extendiendo la mano con esa confianza natural que caracteriza a las personas que están completamente cómodas consigo mismas. Carmen Delgado, respondió ella, y cuando sus manos se encontraron, experimentó algo que la sorprendió completamente. Sus manos eran suaves pero firmes, el tipo de manos que pertenecen a alguien que trabaja intensamente pero no físicamente. Manos que sugieren poder intelectual y capacidad de crear cosas importantes en el mundo. Había una energía particular en ese apretón de manos que iba mucho más allá del protocolo social básico. Era como si en ese contacto físico simple se hubiera establecido una conexión que ninguno de los dos podía explicar racionalmente. Carmen se encontró estudiando sutilmente a Diego mientras él se acomodaba en la silla frente a ella, tratando de descifrar qué era exactamente lo que hacía que su presencia se sintiera tan diferente a la de cualquier otra persona que hubiera conocido recientemente. Entonces, Carmen Delgado, hoy es su cumpleaños y está aquí sola. ¿Puedo preguntar cuántos años cumple?, dijo Diego con esa curiosidad genuina que raramente encontramos en los adultos. No había juicio en su voz, no había lástima, solo un interés auténtico por conocer más sobre la historia de esta mujer que había captado su atención de manera tan completa. 23, respondió Carmen, y se sorprendió de lo fácil que le resultaba ser honesta con él.
Pero fue la siguiente pregunta de Diego la que realmente reveló la profundidad de su capacidad de observación y su comprensión intuitiva de la naturaleza humana. ¿Cómo una mujer hermosa e inteligente como usted pasa una fecha tan especial sola? No era una pregunta retórica, ni una técnica de seducción elaborada. Era una pregunta genuina que surgía de una curiosidad real sobre las circunstancias que habían llevado a una persona claramente extraordinaria a encontrarse en esa situación de soledad en su propio cumpleaños. Lo que Carmen no sabía en ese momento era que Diego había pasado los últimos minutos observándola desde su mesa al otro lado del restaurante, no de manera invasiva, sino con esa fascinación que sentimos cuando reconocemos algo especial en otro ser humano. Había notado la manera elegante como había manejado la situación de cenar sola, la dignidad con la que había respondido a las miradas curiosas de otros comensales, y sobre todo, había percibido esa mezcla única de vulnerabilidad y fortaleza que la hacía genuinamente magnética. Diego la estudió por un momento con esos ojos castaños que parecían capaces de ver directamente al alma de las personas, y luego su rostro se iluminó con una expresión que Carmen no podría haber anticipado. Era como si hubiera tenido una revelación súbita, como si una idea brillante hubiera cruzado por su mente y hubiera decidido actuar sobre ella inmediatamente. Carmen Delgado dijo con una energía renovada que transformó completamente la atmósfera de la conversación: ¿puedo hacerle una propuesta un tanto inusual? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una invitación a aventurarse en territorio completamente inexplorado. Carmen sintió su pulso acelerar, no por nerviosismo, sino por esa anticipación emocionante que experimentamos cuando intuimos que estamos al borde de algo potencialmente extraordinario. «Estoy escuchando», respondió ella, y en esas dos palabras había una curiosidad que la sorprendió a ella misma. A pesar de toda su cautela natural, a pesar de todas sus defensas cuidadosamente construidas, se encontró genuinamente intrigada por lo que este hombre fascinante podría estar a punto de proponerle. La manera como Diego había formulado la pregunta sugería que lo que tenía en mente no era una propuesta convencional. No era el típico «¿te gustaría cenar conmigo otra vez?» o alguna variación predecible de cortejo tradicional. Había algo en su expresión, en el brillo de sus ojos, que sugería que estaba pensando en algo mucho más creativo, algo que requeriría coraje de ambas partes, algo que podría transformar esta noche de tristeza en una experiencia completamente memorable. «¿Qué tal si por hoy su regalo de cumpleaños fuera yo?», propuso Diego, y las palabras salieron de su boca con esa confianza natural que solo poseen las personas que están acostumbradas a pensar fuera de los parámetros convencionales. Carmen sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, como si todo el restaurante hubiera desaparecido y solo existieran ellos dos, y esta propuesta absolutamente extraordinaria que desafiaba todo lo que ella creía saber sobre los encuentros entre extraños, no en el sentido que está pensando, aclaró Diego rápidamente, demostrando esa inteligencia emocional que le permitía anticiparse a las posibles interpretaciones erróneas, sino como alguien dispuesto a hacer esta noche memorable como se merece. Había algo en su manera de explicar la propuesta que revelaba una mentalidad completamente diferente sobre cómo se crean las experiencias verdaderamente significativas en la vida. No estaba ofreciendo romance fácil o conexión superficial, sino algo mucho más profundo y arriesgado, la posibilidad de transformar una noche de soledad en una aventura auténtica. Era la propuesta más extraña que Carmen había recibido jamás, y esa revelación sobre sí misma la sorprendió tanto como la propuesta en sí. Durante toda su vida había sido la persona práctica,
la que analizaba riesgos, la que tomaba decisiones seguras basadas en lógica y precedentes. Pero por alguna razón, que no podía explicar racionalmente, esta propuesta insólita también era la más tentadora que había escuchado en años. Había una sinceridad casi infantil en Diego, esa pureza de intenciones que raramente encontramos en adultos, mezclada con una elegancia natural que sugería experiencias profundas y una comprensión sofisticada del mundo. El impacto psicológico de encontrarse considerando seriamente una propuesta tan inusual le reveló algo fundamental sobre su propia naturaleza que había estado reprimiendo durante mucho tiempo. Parte de Minodese, ella, una parte que había mantenido cuidadosamente oculta bajo capas de responsabilidad profesional y expectativas sociales, estaba desesperada por experiencias auténticas, por conexiones reales, por momentos que no pudieran ser planificados, controlados o predichos. «Usted no me conoce», dijo ella, y en esa objeción había tanto una barrera defensiva como una invitación sutil. «Puedo ser una persona completamente desinteresante». Era su manera de ofrecer una salida elegante tanto para él como para ella misma, una oportunidad de retroceder hacia terreno conocido si cualquiera de los dos comenzaba a sentir que esta aventura improvisada podría ser más de lo que estaban preparados para manejar. Diego rió, y su risa fue tan genuina, tan llena de alegría auténtica, que varias personas en las mesas cercanas giraron discretamente para ver qué había causado esa expresión de felicidad tan contagiosa. «Dudo mucho eso», respondió con esa confianza que solo viene de una intuición profundamente desarrollada sobre la naturaleza humana. «Yo, por ejemplo, tengo el pésimo hábito de reorganizar automáticamente cualquier cosa que esté fuera de lugar». Como para demostrar su punto, Diego ajustó sutilmente la posición del salero en la mesa, alineándolo perfectamente con el centro. Un gesto tan natural que Carmen se dio cuenta de que lo había hecho completamente sin pensarlo. Era el tipo de detalle personal que revela mucho más sobre una persona de lo que cualquier currículum profesional podría jamás comunicar. Sugería una mente que valoraba el orden y la armonía, pero también una persona lo suficientemente consciente de sus propias peculiaridades como para reconocerlas con humor. Esta revelación sobre su personalidad creó un momento de intimidad inesperada entre ellos. Carmen se encontró imaginando cómo sería conocer a alguien que fuera tan honesto sobre sus pequeñas manías, tan cómodo compartiendo esos detalles aparentemente insignificantes, que en realidad definen gran parte de nuestra experiencia cotidiana. Era refrescante encontrar a alguien que no trataba de presentar una versión perfeccionada de sí mismo, sino que estaba dispuesto a ser vulnerable sobre sus imperfecciones de manera tan casual y encantadora. La curiosidad natural de Carmen comenzó a despertar mientras observaba más detenidamente a Diego. Había algo en su manera de vestir, en su postura, en la forma como manejaba hasta los gestos más simples, que sugería una historia mucho más compleja de lo que había revelado hasta ese momento. «¿Qué tipo de trabajo hace?», preguntó, captando esos pequeños detalles que a menudo revelan mucho más sobre una persona de lo que cualquier conversación superficial podría jamás descubrir. «Negocios familiares, construcción principalmente», respondió Diego, y Carmen detectó inmediatamente esa evasiva sutil que utilizan las personas cuando no quieren parecer pretenciosas o cuando prefieren ser conocidas por quienes son como individuos antes que por lo que representan profesionalmente. Era el tipo de respuesta que sugería capas de complejidad que valdría la pena explorar, pero que también respetaba el ritmo natural de revelación que caracteriza a los encuentros auténticos. «¿Y usted?», preguntó él, devolviendo la conversación hacia terreno más seguro para ambos. «Diseño gráfico en una agencia pequeña pero creciente», respondió Carmen,
Y algo cambió en su energía cuando comenzó a hablar sobre su trabajo. Era como si hubiera encontrado el tema que la conectaba más profundamente consigo misma. Esa pasión genuina que todos llevamos dentro, pero que raramente tenemos oportunidad de compartir con alguien que realmente quiera escuchar. Carmen comenzó a hablar sobre su proyecto más reciente, una campaña visual para una cadena hotelera que había requerido meses de investigación, creatividad y refinamiento. Mientras describía los desafíos creativos que había enfrentado, la manera como había desarrollado el concepto visual y cómo había logrado traducir la personalidad de la marca en elementos gráficos coherentes, algo extraordinario comenzó a suceder. Diego no solo la escuchaba con esa atención superficial que caracteriza a la mayoría de las interacciones sociales, sino que la escuchaba de manera tan intensa y genuina que Carmen se sintió completamente vista por primera vez en meses. Pero lo que realmente la sorprendió fueron las preguntas que Diego comenzó a hacerle. No eran las típicas preguntas de cortesía que la gente formula para parecer interesada, sino preguntas inteligentes, específicas, que demostraban que realmente estaba procesando lo que ella le contaba y que tenía una comprensión sofisticada de los procesos creativos y las complejidades del trabajo profesional. Era como si pudiera ver no solo el resultado final de su trabajo, sino también toda la arquitectura mental que había sido necesaria para crearlo. Esta experiencia de ser genuinamente escuchada y comprendida tuvo un impacto transformador en Carmen que ella misma no había anticipado. Durante meses había estado acostumbrada a interacciones profesionales donde las personas fingían interés por cortesía, o conversaciones sociales donde sus logros eran minimizados o malinterpretados. Pero aquí estaba alguien que no solo valoraba su inteligencia y creatividad, sino que podía hacer preguntas que la desafiaban a pensar más profundamente sobre su propio proceso creativo. Se ilumina cuando habla de su trabajo, observó Diego cuando ella terminó de explicar cómo había resuelto un particular desafío visual en la campaña. Es hermoso de ver. El comentario fue tan genuino, tan lleno de admiración auténtica, que Carmen sintió el rostro enrojecer de una manera que no le había sucedido desde la adolescencia. No era solo el halago lo que la conmovió, sino el reconocimiento profundo de que había encontrado a alguien capaz de ver y apreciar aspectos de su personalidad que raramente tenía oportunidad de mostrar. Diego se inclinó ligeramente hacia adelante, y en sus ojos había una intensidad que sugería que lo que estaba a punto de decir era profundamente importante para él. ¿Acepta mi propuesta? Déjeme hacer esta noche especial. Insistió con esa vulnerable sinceridad que solo emerge cuando alguien está dispuesto a arriesgarse emocionalmente por algo que realmente vale la pena. No era súplica ni manipulación, sino una invitación genuina desde un lugar de autenticidad absoluta. Carmen se encontró en uno de esos momentos cruciales de la vida donde una decisión simple puede alterar completamente el curso de nuestra experiencia. Sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, no de peligro, sino de posibilidad pura. «De acuerdo», dijo, y las palabras salieron de su boca, sorprendiéndola tanto a ella como a Diego. «Acepto, pero con una condición. Nada de mentiras. Si vamos a pasar la noche juntos, quiero honestidad». Era su manera de establecer las reglas de juego para esta aventura improvisada, de crear un marco de confianza que haría posible que dos extraños se conectaran de manera auténtica. Diego asintió inmediatamente, pero Carmen notó que algo cambió en su expresión cuando mencionó la honestidad. Fue un cambio sutil, casi imperceptible,
como una sombra que cruzara rápidamente por sus ojos antes de desaparecer. No era culpa ni incomodidad, sino algo más complejo, como si la condición que ella había establecido hubiera tocado algún territorio personal que él no había anticipado tener que navegar tan pronto en su encuentro. Esta pequeña revelación no verbal creó una tensión fascinante entre ellos. Carmen se dio cuenta de que había algo en la historia de Diego que él no estaba completamente preparado para compartir, alguna complejidad personal que requeriría un nivel de vulnerabilidad que quizás no había planeado alcanzar esa noche. Pero lejos de desanimarla, esta realización la intrigó aún más. Había algo refrescante en descubrir que este hombre aparentemente confiado también tenía capas de complejidad y áreas de sensibilidad personal. El salmón a la plancha llegó para Carmen, perfectamente preparado y elegantemente presentado, mientras que Diego recibió su risotto de gambas que lucía como una obra de arte culinaria. Pero lo extraordinario de esta cena no era la comida, por exquisita que fuera, sino cómo ambos se encontraron completamente absortos en la conversación que habían comenzado. La comida se convirtió en un mero acompañamiento para algo mucho más nutritivo, esa conexión intelectual y emocional que raramente experimentamos con tal intensidad. Carmen se sorprendió de lo fácil que resultaba hablar con Diego, de cómo las palabras fluían entre ellos sin esfuerzo, creando esa sensación de haber conocido a alguien durante mucho más tiempo del que la lógica sugería. Hablaron sobre arte, sobre la arquitectura de Madrid, sobre viajes que habían hecho y lugares que soñaban conocer, sobre libros que los habían marcado y películas que los habían hecho reflexionar. Era el tipo de conversación que nutría el alma, que hacía sentir a ambos como si hubieran encontrado a alguien que hablaba su mismo idioma emocional e intelectual. Pero fue durante el postre cuando Diego decidió honrar el acuerdo de honestidad que Carmen había establecido, aunque de una manera que ninguno de los dos había anticipado completamente. Mi familia tiene una constructora, Mendoza e hijos, reveló con esa mezcla de naturalidad y cautela que caracteriza a las personas que han aprendido que su estatus económico puede cambiar dramáticamente como otros las perciben. Carmen casi se atragantó con el vino que estaba tomando. Mendoza e Hijos no era simplemente una constructora más en Madrid, era una de las empresas constructoras más grandes e influyentes de la capital española, responsable por algunos de los edificios más icónicos de la ciudad, proyectos que habían redefinido el skyline madrileño y que representaban millones en inversión e impacto urbanístico. De repente, muchas piezas del rompecabezas de Diego comenzaron a encajar. Su elegancia natural, su confianza, su capacidad de hacer preguntas inteligentes sobre procesos creativos complejos, incluso su evasiva inicial sobre su trabajo. El impacto de esta revelación fue inmediato y multifacético. Por un lado, explicaba mucho sobre la personalidad de Diego, su sofisticación, su comprensión del mundo de los negocios y la creatividad. Por otro lado, creaba una nueva dinámica en su encuentro que Carmen no había anticipado. De repente, no estaba cenando con un desconocido encantador, sino con alguien cuyo nombre probablemente aparecía regularmente en las páginas de negocios de los periódicos madrileños. La revelación sobre la verdadera identidad de Diego creó un momento de silencio incómodo que Carmen decidió enfrentar de la manera más directa posible. Un hombre rico y poderoso no necesita acercarse a mujeres solas en restaurantes, observó con esa honestidad brutal que había caracterizado toda su interacción desde el principio. Probablemente tiene una fila de interesadas esperando su atención. Su comentario no era malicioso, sino una evaluación lógica de la realidad que ambos sabían que era cierta,
pero que raramente se discute abiertamente en estos contextos sociales. La observación impactó a Diego directamente en lo que claramente era un punto vulnerable para él. Carmen pudo ver cómo su postura cambió sutilmente, cómo algo se tensó en sus hombros y cómo esos ojos castaños que habían estado tan llenos de confianza momentos antes, ahora reflejaban una mezcla de dolor y reconocimiento. Era como si ella hubiera tocado una herida que él llevaba cuidadosamente oculta bajo toda esa elegancia y sofisticación natural. Pero lo que sucedió a continuación reveló por qué Diego era genuinamente diferente de lo que Carmen había asumido sobre los hombres de su posición social. En lugar de defenderse con arrogancia o tratar de impresionarla con su estatus, se permitió ser completamente vulnerable de una manera que la sorprendió totalmente. Vi en usted algo genuino en medio de todo este ambiente pulido y pretencioso, confesó con una sinceridad que hizo que Carmen sintiera como si estuviera viendo directamente al alma de este hombre. Parecía real, auténtica, continuó Diego, y había un dolor sutil en su voz que hablaba de años de interacciones superficiales y conexiones calculadas. Paso la mayor parte de mis días rodeado de personas que quieren algo de mí: dinero, conexiones, oportunidades, influencia, incluso las mujeres con las que salgo. Y se detuvo como si hubiera revelado más de lo que había planeado, pero luego decidió continuar. Digamos que raramente es por mi personalidad encantadora lo que las atrae inicialmente. Esta confesión reveló una verdad oculta sobre la experiencia de las personas extremadamente exitosas que la sociedad raramente reconoce. El éxito y la riqueza, lejos de garantizar conexiones auténticas, a menudo las hacen más difíciles de encontrar. Carmen se dio cuenta de que Diego vivía en una especie de prisión dorada donde nunca podía estar seguro de si las personas lo valoraban por quien era realmente o por lo que podía ofrecerles. El impacto emocional de escuchar esta vulnerabilidad cruda transformó completamente la percepción que Carmen tenía de la situación. De repente se dio cuenta de que ambos habían llegado a ese restaurante llevando sus propias formas de soledad. La de ella era obvia y visible: amigos que cancelaban, familia que la olvidaba, el aislamiento de estar físicamente sola. Pero la soledad de Diego era más sutil y quizás más dolorosa. Estar rodeado de personas que nunca lo veían realmente, que solo interactuaban con su estatus y sus posibilidades. El hecho de que sea rico y famoso no cancela todo lo que ha pasado hasta ahora, dijo Carmen, después de un momento de reflexión profunda. Era su manera de reconocer que había estado a punto de caer en la misma trampa que criticaba en otros: juzgar a alguien por su posición social en lugar de por su carácter individual. La conversación ha sido buena. Me hizo reír en el peor día que he tenido en meses. Había algo profundamente liberador en esta aceptación mutua. Carmen estaba eligiendo ver más allá del estatus de Diego, mientras que él había demostrado que podía ver más allá de su situación económica más modesta. Era como si hubieran logrado crear un espacio neutral donde podían encontrarse como simplemente dos seres humanos, despojados de todas las etiquetas y expectativas sociales que normalmente complicaban las interacciones entre personas de diferentes estratos. La tensión que se había formado cuando Diego reveló su identidad comenzó a disolverse, reemplazada por una comprensión más profunda de las complejidades que cada uno enfrentaba en sus vidas cotidianas. Carmen se dio cuenta de que había encontrado a alguien que, a pesar de tener recursos vastly diferentes, compartía su deseo fundamental de conexión auténtica y comprensión genuina. Cuando finalmente salieron del restaurante, Madrid se había transformado de manera casi mágica ante sus ojos.
La lluvia que había marcado el inicio de esa tarde melancólica ahora se revelaba como la responsable de haber creado un escenario perfecto para lo que estaba por venir. Las calles brillaban limpias y relucientes, reflejando las luces de los faroles y los letreros comerciales como si fueran espejos líquidos desperdigados por toda la ciudad. El aire fresco que respiraron al salir del ambiente controlado del restaurante llevaba esa energía particular que solo se experimenta después de una tormenta, esa sensación de renovación y posibilidad que parece limpiar no solo las calles, sino también el alma. Carmen caminó unos pasos sobre el pavimento mojado y se dio cuenta inmediatamente de que sus zapatos de tacón, que habían sido perfectos para la elegancia del restaurante, ahora se convertían en un obstáculo para cualquier aventura que pudiera esperarla. Diego notó su incomodidad antes de que ella tuviera que mencionarlo, demostrando esa capacidad de observación que había caracterizado toda su interacción desde el momento en que se conocieron. «Espere aquí un momento», dijo con esa sonrisa que ya se estaba volviendo familiar para Carmen, y se dirigió hacia una tienda deportiva que, sorprendentemente, aún permanecía abierta a esa hora. Regresó pocos minutos después con una caja que contenía unas zapatillas deportivas blancas, elegantes pero cómodas, perfectas para caminar por las calles empedradas del centro de Madrid. Cuando Carmen trató de insistir en pagarlas, Diego se negó rotundamente de una manera que no era arrogante, sino genuinamente generosa. Ahora estará más cómoda para explorar la ciudad. Sonrió mientras ella se cambiaba los zapatos, apoyándose en su brazo para mantener el equilibrio. Era un gesto simple, pero cargado de simbolismo. Diego no estaba tratando de impresionarla con su capacidad económica, sino que estaba eliminando obstáculos prácticos para que pudieran disfrutar juntos de lo que el resto de la noche tenía para ofrecerles. Mientras caminaban por las calles del barrio de Salamanca, algo hermoso comenzó a suceder entre ellos. Las barreras sociales que habían estado navegando durante la cena comenzaron a disolverse completamente, reemplazadas por esa facilidad natural que surge cuando dos personas descubren que pueden ser completamente ellos mismos en compañía del otro. Carmen se encontró compartiendo detalles íntimos sobre sus gustos personales que normalmente guardaba para sí misma por temor a ser juzgada. «Tengo una confesión que hacer», dijo Carmen, mientras pasaban frente a una librería con escaparates llenos de novelas románticas. «Soy completamente adicta a las comedias románticas más cliché que puedas imaginar. Esas donde sabes exactamente cómo va a terminar en los primeros 5 minutos». Diego la miró con esa mezcla de curiosidad y diversión que había aprendido a asociar con él. «Me gusta saber que tendrá final feliz», confesó ella, y en esa confesión había una vulnerabilidad que iba mucho más allá de simplemente admitir un gusto cinematográfico cuestionable. A veces es reconfortante saber que, al menos en algún lugar, aunque sea en una película, las cosas salen bien para las personas que se merecen ser felices. Esta revelación sobre su necesidad de finales felices le dijo a Diego mucho más sobre la vida interior de Carmen de lo que cualquier currículum o perfil de redes sociales podría haber comunicado jamás. Le reveló a una mujer que había experimentado suficiente incertidumbre y decepción en su vida real como para necesitar esos refugios emocionales donde podía confiar en que el amor triunfaría y que las personas buenas serían recompensadas. Diego no se burló de su confesión, como había temido que pudiera suceder. En cambio, asintió con una comprensión que sugería que él también tenía sus propias formas de buscar consuelo emocional en un mundo que a menudo parecía diseñado para decepcionar a quienes se atrevían a esperar demasiado de la vida y de las relaciones humanas.
Después de caminar por varias calles, Diego se detuvo frente a un edificio que parecía sacado de una postal vintage de Madrid. Era una estructura antigua con una fachada Art Deco perfectamente preservada, el tipo de arquitectura que cuenta historias de épocas más elegantes y sofisticadas. Técnicamente es propiedad privada, admitió Diego con esa sonrisa travesa que Carmen ya había aprendido a asociar con sus sorpresas, pero es mía. Esta revelación añadía otra capa de complejidad a la personalidad de Diego que Carmen estaba descubriendo. No solo era el heredero de una empresa constructora importante, sino alguien que valoraba la belleza arquitectónica lo suficiente como para preservar edificios históricos, en lugar de simplemente demolerlos para crear algo más rentable. El ascensor que los llevó al último piso era una reliquia elegante, con esos detalles en bronce y espejos que hablaban de una época donde hasta los elementos funcionales se diseñaban como obras de arte. Pero fue cuando llegaron a la escalera caracol que conducía a la azotea que Carmen comenzó a entender verdaderamente la profundidad de la personalidad de Diego. Esta no era simplemente una inversión inmobiliaria más, sino algo profundamente personal. La azotea se reveló como un jardín suspendido que literalmente le quitó el aliento. Plantas cuidadosamente seleccionadas y dispuestas creaban microambientes de belleza natural, mientras que la iluminación suave, estratégicamente colocada, convertía todo el espacio en algo mágico sin ser artificial. Compré este edificio hace 3 años. Este piso es mi refugio personal, explicó Diego, y Carmen pudo escuchar en su voz esa vulnerabilidad que surge cuando alguien comparte algo que realmente ama. La vista de 360 grados de Madrid era absolutamente espectacular, pero lo que más la impresionó fue la comprensión de que Diego había creado este espacio como su santuario personal, su escape de las presiones y expectativas que venían con su posición social. Había algo profundamente revelador sobre el carácter de una persona en la manera como diseñaba su espacio privado más íntimo. Este jardín suspendido no era ostentoso ni pretencioso, sino thoughtful y profundamente personal. Cada planta, cada luz, cada elemento había sido elegido para crear una experiencia de paz y belleza auténtica. Pero la sorpresa más grande estaba aún por venir. Diego caminó hacia una esquina del jardín donde había algo cubierto por una lona protectora. Con movimientos cuidadosos, reveló un piano de cola negro que brillaba bajo las luces suaves del jardín. Esa prueba de agua, explicó con esa mezcla de orgullo y timidez que caracteriza a las personas cuando muestran algo que realmente les importa. Toco desde niño. Cuando Diego se sentó frente al piano y sus dedos comenzaron a moverse sobre las teclas, Carmen experimentó una transformación emocional que no había anticipado. La melodía que comenzó a emerger era suave y melancólica, pero llena de esperanza, flotando en el aire nocturno madrileño como si hubiera sido compuesta específicamente para ese momento, para esa noche, para ellos dos. La música reveló aspectos de la personalidad de Diego que ninguna conversación podría haber comunicado. En cada nota había años de disciplina, pero también pasión genuina. Era alguien que había encontrado en la música no solo un talento, sino una forma de expresar emociones que quizás no sabía cómo comunicar con palabras. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar el cielo madrileño con tonos rosados y dorados, Carmen y Diego se dieron cuenta de que habían vivido algo extraordinario. No era solo que hubieran pasado una noche juntos, sino que habían creado una conexión que trascendía las circunstancias casuales.